antes que nada, porque como hemos empezado de forma más abrupta, yo pensaba que tendríamos luego un espacio cada uno. Discúlpeme que tenga que saludar, dar las gracias a 65 y más, que no lo he hecho, a su presidente, a la directora Ana Bedia, especialmente a Pepa Montero, que es la que me soporta en horas intempestivas para contestar a sus preguntas, y cómo no poder hacer una referencia a ellos. También me van a permitir hacerles una pequeña confesión. Todos los que estamos aquí, imagino ustedes también, llevamos un ritmo de vida, una agenda que a veces no nos permite llegar a todos. Bueno, yo debo decir que, ahora que no nos oye nadie, que yo elijo dónde voy según los compañeros de viaje, y esto es así. Y yo, el saber que mis compañeros de mesa eran los que están aquí hoy presentes, era para mí la garantía de mi participación. Eso lo ligo con el enrarecimiento del ambiente. Yo creo que no sé, te voy a decir en la historia, pero puedo decir que el funcionamiento de la mesa de diálogo social, al menos de la mesa de pensiones, ha estado exultantemente dopada de empatía, no quiero hacer parecer, porque no sería justo, de connivencia. No la ha habido, pero sí de colaboración, de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Por lo tanto, en ese sentido, a todos aquellos que representamos, y yo considero que represento a los ciudadanos de este país constitucionalmente, a todos ellos esa seguridad, y de ahí la transparencia, de ahí los acuerdos que hemos alcanzado. Solo con esa transparencia, solo con ese buen hacer, con esa lealtad de la mesa negociadora, es posible llegar a los frutos a los que hemos llegado. Y dentro de esa mesa negociadora me van a permitir que haga una referencia, y no por desmerecer a Luis, ni muchísimo menos, excelente compañero, a Teresa Díaz de Terán, que está entre nosotros aquí sentada, como magnífica compañera de viaje por parte de CEPIME. Dicho lo cual, vamos a ver, estamos acostumbrados a un señor ministro, el ministro Escrivá. Yo estoy de acuerdo con la presentación que hacía, creo que era Juan Antonio Erce, que decía que era uno de los ministerios con un equipo técnico y más preparado que han existido. Yo estoy convencida de ello, y han dado buenas muestras de ello. Bueno, pues todo tiene su lado oscuro, y al señor ministro le gustan mucho los micrófonos. Pues esto es verdad, y es una cosa que nos alegra a toda la ciudadanía, que nos cuenten cosas, pero en ocasiones se cuentan en esferas o de manera sesgada. Y yo creo que eso es a lo que se referían tanto Olimpia como Luis. A ver, dice, yo le he anotado lo mismo, estamos trabajando. Yo he entendido en el Ministerio, no he dado por hecho que estaban trabajando con COE o con CEPIME o con comisiones obreras, y ahora se me ha levantado a mí la duda. Yo he entendido que era dentro del Ministerio. Bueno, la última reunión que tuvimos creo que fue 12 de septiembre, me corregís, más o menos, y luego tuvimos una reunión un poco más informal con un café, y es cierto que hemos pedido una propuesta. La propuesta que se oye en los medios de comunicación es la que se nos ha trasladado a nosotros en mesa. Es decir, no es una propuesta hilada, perfeccionada, identificada, sino es una mera idea temática. Simplemente no hay propuesta todavía. Por lo tanto, cuando no hay una propuesta, no podemos hablar de líneas rojas, no podemos entrar a valorarla. Hablábamos de la intervención del ministro Escrivá, en lo que estábamos en desacuerdo, pero yo francamente no puedo estar en desacuerdo de aquello que he acordado en una mesa, y lo que ha venido a relatar es el acuerdo de pensiones. Que no es el acuerdo de la UGT, evidentemente, ni de los agentes sociales, ya hubiéramos querido, nuestras pretensiones, reivindicaciones iban muchísimo más allá, pero es el acuerdo de la mesa de diálogo social, y por eso tiene más valor. Por lo tanto, no puedo estar en desacuerdo con ello. ¿En qué puedo estar de desacuerdo? En las prioridades, en el calendario de materias, como bien establecía mi compañero Carlos. Pues para nosotros, por ejemplo, entendemos que la jubilación parcial para todos los sectores, y no solo para la industria manufacturera, es primordial ahora, antes de que finalice el año. Y ya estamos en tiempo de descuento. Evidentemente, el Gobierno tiene sus intereses, y como ciudadanía los tenemos, con el cumplimiento de los hitos europeos, etcétera, etcétera. Pero eso no puede ser excusa ni ensombrecer cuestiones tan importantes como la jubilación parcial.
Decía el ministro, y esos datos los tenemos todos, que en España se produce una salida muy abrupta de la vida laboral hacia las pensiones. Y es cierto, con respecto a los países del entorno. Bueno, pero eso quizá debería decírselo a sus compañeros de ministerio. Me da igual el color del partido de coalición que sea, pero nosotros llevamos insistiendo en el Ministerio de Empleo que debemos de abordar políticas activas de empleo para la salida progresiva de los trabajadores en nuestro país. Olimpia decía y lo explicaba magistralmente. El tema de la actividad penosa. El tema de la actividad penosa se está focalizando en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras como una vía para poder salir antes de la edad legal de jubilación, es decir, conseguir un coeficiente reductor. Y eso se da precisamente porque no existen las medidas de una salida progresiva del puesto de trabajo. ¿Cuántas profesiones hay? Bueno, yo voy a hacer referencia a una que es una foto brutal. La dependencia. Podemos encontrar a mujeres, sobre todo mujeres, de 67 años que cuidan de mujeres de 67 años. Esa foto es la que tenemos que tener en mente. Por lo tanto, que tenemos que hacer mucho y tienen que hacer mucho en el Ministerio. Entre otras cosas, hay cuestiones que deben de resolverse por parte del Gobierno y no solo por parte del Ministerio de Seguridad Social e Inclusión. Los ministerios no son islas dentro de un océano, pertenecen a un Gobierno y hay cuestiones que deben de ser desarrolladas intraministerialmente y esta sin duda es una de ellas. Yo creo que no sería bueno alarmar, porque no sería justo y no sería real alarmar y decir que la mesa de diálogo social no es una mesa con transparencia, más allá, como digo yo, de las apetencias radiofónicas que tiene el ministro en algunos momentos. Pero yo creo que no sería justo porque los interlocutores de la mesa yo creo que hemos gestionado con una lealtad y con una transparencia que ya quisiéramos que todo el arco parlamentario lo hiciera de igual forma. Eso lo hilo con cuando yo decía que he sido especialmente disciplinada en el tiempo, he visto que mis compañeros han pasado olímpicamente y se han agarrado al micro, por lo tanto yo voy a retomar la primera cuestión. Yo decía que sí que considero que está en peligro el sistema público de pensiones y lo está porque emana de un pacto de Estado, un gran pacto de Estado que se llama Pacto de Toledo. Un pacto de Toledo que muchos hablan como superado. Nunca fue más necesario el Pacto de Toledo que ahora. Precisamente por todos los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en el día a día. Por ejemplo, los efectos de la guerra de Ucrania. Bien, ese gran pacto de Estado da lugar a X recomendaciones. Algunas no son cuestionables, no fue cuestionable en ningún momento la revalorización de las pensiones. Entre otras cosas, porque los pensionistas, a diferencia de la mayoría de los restantes grupos sociales, ya no van a disponer de vida laboral, de vida productiva para revertir determinadas situaciones, sino que lo que hayan conseguido con su pensión va a ser su sustento para el resto de sus días. Pues bien, esas recomendaciones que bien recordaba Olimpia fueron aprobadas unánimemente, prácticamente unánimemente en el Pacto de Toledo, no vieron ese refrendo luego en el arco parlamentario, bajo excusas. Y debo decir que bajo excusas. Las excusas que en ese momento puso el Partido Popular era que el factor de sostenibilidad derogado revertía una situación y dejaba a los pies de los caballos a los jóvenes. Hombre, con los datos que ha dicho el ministro y que todos hemos dado como buenos, no había nada más regresivo para los jóvenes de este país que el factor de sostenibilidad. Es precisamente lo contrario. Por lo tanto, yo apelo, y sin querer ser ejemplo de nada, yo siempre digo, no tendría ese atrevimiento, pero sí que quizás el arco parlamentario de este país echara un vistazo a lo que ocurre en la mesa de diálogo social, que con situaciones, con ideologías tan contrapuestas con las que nos encontramos, llegamos a acordar. Eso sí que es la fortaleza para un país. Y aquí ya sí que voy a ser más disciplinada. Muchas gracias.